Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Resiliencia Creativa, en el que hoy conversamos con Carolina Guzmán Trillo, enfermera especializada en cuidados paliativos, acompañamiento espiritual en clínica y arteterapia. Su mirada es una invitación a comprender que la resiliencia no solo aparece en los comienzos, sino también en los finales. Durante años, Carolina ha acompañado a niños, adultos y familias en procesos de enfermedad avanzada y final de vida. En ese umbral de lo humano ha visto cómo la resiliencia se expresa en gestos mínimos, en silencios cargados de sentido y en decisiones complicadas y vínculos que se fortalecen en la vulnerabilidad. Hablamos con ella sobre cómo se sostiene lo insostenible, sobre el arte como vía de expresión y sanación y sobre cómo la espiritualidad y la creatividad pueden convertirse en un lenguaje que abra espacio cuando las palabras ya no alcanzan. Una conversación profunda y luminosa sobre la vida, incluso cuando parece que ésta se acaba. Hola Carolina. Hola Carmen, bueno, qué preciosidad de presentación y no lo sé, siento que has podido extraer la esencia de todo mi trabajo durante estos años y de lo que siento que para mí es importante que salga, ¿no? En el momento de poder acompañar a un paciente y a su familia, independientemente de la edad, ¿no? Y del momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carolina. Me hace mucha ilusión tener esta conversación contigo porque, bueno, desde cuando nos conocimos hace relativamente poco sentí como mucha conexión y, bueno, pues lo poco que te escuché dije, bueno, esto tiene que ser escuchado porque sé que va a ser una conversación con mucha belleza, también complicada, Y, y bueno, al final se trata de esto, ¿no? Es un poco como el objetivo tanto de este podcast como del proyecto, como ver en esos momentos dolorosos y difíciles, pues la belleza y la oportunidad de florecer y de crecimiento. Y más allá de que tú eres una persona que acompañas a tantas personas en procesos tan difíciles, tú misma tienes una historia de resiliencia, ¿no? Y un porqué detrás de cómo has acabado dedicándote a esto y que también salió o surgió pues de una experiencia complicada de un dolor profundo que tú pudiste sentir tuyo y de otra persona. Y sí que me gustaría que, bueno, pues que comenzases contándonos un poco cómo terminas dedicándote a lo que te dedicas hoy y explicándonos pues exactamente qué haces y lo que has hecho durante estos años que me parece tan bonito y tan significativo. Pues a ver, yo terminé mi carrera de enfermería y empecé trabajando en La Paz, en la planta de hematología. Y esta planta para mí fue una cuna de aprendizaje, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, ¿no? Aquí aprendí la importancia del trabajo en equipo, de la importancia que tiene el propio profesional, ¿no? Como herramienta de trabajo y cómo somos la mejor herramienta, el sanitario, el profesional sanitario es la mejor herramienta, ¿no? Nuestra propia persona, nuestra presencia, nuestro estar en la práctica clínica que desempeñamos cada día es la herramienta más valiosa, ¿no? Nuestro ser, nuestro estar con el paciente. Y en esta planta de hematología aprendí cómo en el trabajo, a pesar de que hay muchísimo trabajo, puedes estar también con ese estar vulnerable también y que cuando sales de una habitación lo importante que es volverte a reunir con tu equipo y poder drenar todas estas situaciones de dolor, ¿no? que vivimos los profesionales y cómo estar todos juntos y poder crear esa armonía y sacar del dolor esa fuerza también, pues hace que nuestro trabajo tenga otra mirada, otro sentido, ¿no? La importancia de estar juntos, del humor, del compartir, del mostrarnos y el dejarnos acompañar también. Entonces, bueno, yo empecé en hemato-oncología y después por situaciones familiares me desplacé a Estados Unidos, a Texas, con mi familia
Y yo soy mamá de 2 peques y de aquella mis hijos tenían 2 añitos y medio y 4 años. Y estando allí en Estados Unidos, pues recibí del antiguo colegio, ¿no? Un WhatsApp que un peque que era compañero de mi hijo, era un cursito mayor, o sea, tendría 5 años, pues le habían diagnosticado una enfermedad muy compleja y nada, estaban recaudando fondos, ¿no? Pues para poder ir a Estados Unidos. Pasó el tiempo y no pasó más de un mes cuando recibí la noticia de que ese peque había fallecido, ¿no? Entonces, fijaros la distancia, ¿no? que hay. Esto era en España y yo estaba en Estados Unidos, y cómo esa energía, ese momento de dolor me llegó a mí. Y me acuerdo que era una mañana, mi hijo mayor se había ido al cole y estaba con el pequeñito y le estaba preparando para llevarle a la guardia. Y fue como un punto de inflexión, porque sinceramente os puedo decir que sentí el dolor de lo que podía, o sea, es inimaginable, no te puedes poner en el lugar de esa mamá, por supuesto, pero como madre, como mujer, me llegó, ¿no? Ese dolor y esa pérdida también. Y entonces pues volví a casa y sentí algo muy fuerte y sentí que en Estados Unidos, bueno, pues por circunstancias de trabajo yo todavía no trabajaba, pero decidí formarme ahí en duelo, ¿no? Y inicié un proceso, ¿no? de formación para hospice. Y luego las circunstancias de la vida hicieron que volviera de nuevo a España, y la vida me puso en la tesitura de tener que decir, bueno, pues vuelvo otra vez a hematoncología o sigo a ese peque, ¿no? A ese peque que me había hecho un vuelco al corazón, y decidí seguir a ese peque. Y entonces pues hice la formación de cuidados paliativos, el máster en cuidados paliativos en la Universidad de Comillas. Y había una plaza en paliativos pediátricos, y una de mis profesoras, Lourdes, era enfermera de allí. Aprovecho para saludarla y para la importancia de lo que significaron para mí también todo su trabajo. Y entonces pues decidí hacer las prácticas allí en el Hospital Niño Jesús, y para mí fue un respeto máximo para los pacientes, para las familias, y vi cómo se trabajaba el equipo, y decidí pues seguir a ese peque, ¿no? Entonces quiero destacar de aquí cómo de un proceso de una madre que no he conocido, de un niño que no he conocido, y que la mamá ni siquiera sabrá que su hijo hizo todo ese movimiento en mí desde la distancia, y cómo de una situación tan dolorosa pues a mí me creó ese coraje para seguir hacia adelante y seguir un camino, ¿no? Sin conocerle, ¿no? Así que para mí fue una pulsión desde un lugar muy profundo que me hizo replantearme mi vida, ¿no? Y todo lo que ha pasado a partir de ahí. Qué bonito, Carol. Solo de escucharte, la verdad que me emociona mucho y bueno, pues pienso en... También conecto un poco con esa energía como que tú sentiste bueno, pues conectar con el dolor de otra persona y que a raíz de ahí pues decidas tomar un camino. ¿Qué significó para ti empezar a trabajar en cuidados paliativos pediátricos? Pues para mí significó conectarme con el amor más puro y el amor más incondicional, que es el amor que sienten unos padres hacia su hijo. Es el amor por encima de todo, es el amor pese a lo que pese, es el amor sostenido, y es el acompañamiento más puro que yo he podido sentir. Porque la diferencia para mí más importante, yo he tenido la suerte de poder trabajar en el mundo de los adultos y poder también estar
un poquito en el mundo de pediatría y lo que he estado, que fueron aproximadamente 3-4 años, la diferencia más fuerte que yo he sentido es que en los adultos hay una enfermedad más desoladora que el propio tumor o que la oncología o que la propia enfermedad, que es la soledad. La soledad en el mundo de los adultos es oscuridad absoluta. Sin embargo, en pediatría los niños están acompañados 365 días, 24 horas, 7 días a la semana y tienen al mejor cuidador, que son los padres. Entonces ese niño no va a estar solo nunca. Hay un porcentaje muy pequeño, ¿no?, de casos, pero aún así ese niño tiene a una familia volcada, tiene a los mejores cuidadores 24 horas. Y es para mí, yo siento que cuidar a los padres y resaltar el valor de las familias como parte fundamental del cuidado en paliativos pediátricos es algo que hay que resaltar y tener en un primer lugar, ¿no? La importancia de las familias y cómo las familias son algo importantísimo, o sea, no se puede, es indisoluble la unión entre el peque y su familia. Y las familias es un valor indiscutible, es algo que está ahí y es algo nuclear a lo que debemos estar prestando toda nuestra atención, porque son lo más importante, porque ellos son expertos en sus hijos, ellos son expertos. Nosotros podemos tener muchos títulos, pero ellos son expertos en amor y son expertos en sus hijos y son ellos los que te van guiando. Entonces me parece fundamental. Y lo que me cautivó es eso, es el amor incondicional que se vive en una casa independientemente del nivel económico, independientemente de las creencias, independientemente del nivel social, cultural, es el amor en esencia. Yo he podido estar en garajes que no eran casas, eran garajes que se habían habilitado, y cómo ese amor es lo único importante y lo único que un bebé y un niño necesita, y lo que necesitamos todos. Es que yo creo que al final como que lo que nos une realmente como seres humanos a todos, seamos quien seamos, estemos donde estemos, tengamos la cultura que tengamos o la condición que tengamos, es el experimentar ese tipo de emociones, ¿no? El amor, el sufrimiento, seamos quien seamos, todos lo sentimos igual, todos sentimos amor o anhelamos sentir amor, todos experimentamos sufrimiento y dolor. Y me parece muy bonito que traigas esto. Y aprovechando que has mencionado lo del garaje, te pregunto, porque tú has hecho paliativos en pediátricos y en adultos, tanto en hospital como domiciliario, ¿no? Sí, yo he podido tener la suerte de estar en el domicilio, tanto de adultos como de niños, y también en hospitalización. También tuve la oportunidad de trabajar en un hospice, bueno, en España, que era la Casa Belén, que era, bueno, pues un hogar también súper especial, donde el amor se respiraba también, y donde eran niños que habían problemas sociales muy importantes, ¿no? Pero cómo ese amor seguía estando, ¿no? Y también pues he podido estar en centros de día, en el centro Vía Norte Laguna, y luego cuando llegué aquí a Valencia tuve la oportunidad de hacer un proyecto de arteterapia en un colegio de educación especial también, y pude ver también la parte de la escuela, ¿no? Entonces me siento una afortunada porque he podido ver un poco, ¿no?, todo, donde hacer como una vista de pájaro, ¿no?, y tener esa mirada. Y Carmen, para mí
lo que comentábamos del domicilio no es el lugar se transforma, es la intención y la esencia, lo que es el amor lo que transforma. Y cómo, independientemente del lugar donde esté la persona, tanto puede ser un hospital como en una UBI, como lo que hace que se transforme, que se perciba algo que va más allá de lo que nuestros ojos ven, es la presencia de quien está, del profesional, de cómo esos padres son acompañados, de cómo se crean espacios seguros, de cómo, independientemente de lo que hay fuera, de lo material, de todo, da igual, es cuando las personas se reúnen y ponen en contacto su alma, su corazón y lo que nos une a todos, se crea algo que es inefable, no puedo poner palabras, y que perdura para siempre. Y eso es lo que hace que tanto unos padres, como en el caso de pediatría, como una familia, en el caso de los adultos, puedan hacer de esa experiencia tan dolorosa un momento vital, un momento un punto de inflexión en sus vidas. Y eso es algo que va a perdurar para siempre y que conecta con lo que cada persona siente en el fondo de su alma. Y eso es imborrable, y eso es algo que para el duelo posterior, obviamente el dolor va a estar, obviamente el dolor va a ser algo que rompa, que nos rompa, pero depende de cómo esa familia, depende de cómo haya sido todo ese proceso de acompañamiento, va a ser una fuerza y un descanso para poder hacer de ese proceso de duelo algo que realmente transforme la vida de esas personas. Pues Carol, es que estoy pensando con esto que me estás diciendo, que me parece precioso, y obviamente salvando las distancias porque es algo totalmente distinto, pero que en el fondo tiene bastante en común. Y me he acordado de cómo, pues cuando mi hermano se suicidó, pues yo y mi familia tuvimos la suerte de que hubo una psicóloga de emergencias en ese momento, que fue quien nos acompañó, quien nos transmitió la noticia, quien nos, bueno, pues explicó lo que había pasado y cómo eso ha tenido un impacto brutal luego en la manera en la que lo hemos integrado en nuestra vida y en cómo se ha ido desarrollando el duelo. Y me suena un poco a esto como lo que estás explicando tú, ¿no? De cómo ese acompañamiento en ese proceso de muerte, que bueno, es una circunstancia distinta, pero al final cómo impacta realmente en las personas en las que estás acompañando, y en cómo lo encaran después, ¿no? De que pase. Y aquí me gustaría preguntarte, dado como que un poco también el tema del podcast es el tema de la resiliencia creativa, te voy a preguntar primero por la resiliencia, luego por la parte de creatividad, que me interesa muchísimo. ¿Cómo has podido observar tú que en esos procesos tan complicados se manifiesta la capacidad de resiliencia de las personas, tanto de las personas que pues que van a morir y que lo saben y que se están preparando para ello, y que creo que tenemos muchísimo que aprender de ahí, como de pues las familias que les rodean, ¿no? Que comentabas tú también. Pues para mí siento que al hablar de resiliencia eh, es fundamental, siento la palabra espacio. Dejar que la persona sea resiliente, ¿vale? Porque no hay nada que angustie más que ver a una persona sufrir. Y cuando estamos, incluso los profesionales que estamos, se supone que estamos ahí para acompañar,
no para ayudar y sentir por el otro, parece que nos sale nuestra propia angustia cuando vemos una situación de dolor, hace que queramos hacer más de lo que nos corresponde, ¿no? Que queremos quitar sufrimiento, queremos que la otra persona no sufra y entonces volcamos también todos nuestros miedos porque somos espejo y entonces el sufrimiento empapa y el sufrimiento nos contagia. Entonces, de ahí la vital importancia que tiene que los profesionales nos formemos, que los profesionales sepamos de estas llamadas soft skills, que para nada son soft y que la espiritualidad en clínica es un pilar fundamental de nuestra práctica. Que tenemos que estar formados para saber, para conocernos, para saber cuál es nuestro dolor, cuáles son nuestras crisis, porque si no, no podemos acompañar a nadie a donde nosotros no hemos llegado. Y cuando llegan estas situaciones tan brutales y que nos rompen y que nos llegan como un huracán, hemos de estar preparados. Hemos de estar preparados. Y esto es experiencia. Y esto es experiencia, pero también es formación. Y también es el compromiso que los profesionales tenemos que adquirir de cara a nuestros pacientes y de cara a nosotros mismos. Tenemos que formarnos y tenemos que formarnos para nosotros. Y por supuesto, lo que es para nosotros al final trasciende a nuestro trabajo. Por ello, siento que cuando estamos de cara al sufrimiento y de cara tanto a una familia como a un niño, como a una persona adulta, es fundamental que sepamos que esa persona va a tener unas necesidades y va a tener está atravesando un sufrimiento, pero ojo, no nos olvidemos, tiene recursos. Esa persona no es una persona a la que tengamos que arreglar porque está rota. Nosotros hemos de dejar el espacio para que esa persona pueda sentir su sufrimiento, para que pueda estar acompañado por una presencia, por una persona que no le juzgue, que no tapemos, y cuando esta persona, tanto paciente como familia, siente que está en un lugar seguro donde se le permite sufrir, también de forma natural van a surgir y van a brotar sus capacidades, pero es necesario que esa persona tenga el espacio de ser, tenga el espacio de sentir que puede sufrir, que puede estar, que puede ser escuchada, que nadie le va a quitar eso, porque es el propio sufrimiento y el propio camino el que nos va a llevar a ser resilientes, porque es una capacidad innata del ser humano. Hemos venido a vivir. Y cuando no podemos y nuestra vida física se acaba, la sanación o el proceso de sanación que puede llegar a tener el paciente no depende del profesional, depende de él. Y cada muerte es diferente y no podemos hablar de una buena muerte, de una mala muerte. Es un proceso que el paciente está atravesando y que como profesional siento que hemos de estar ahí para lo que él necesite. Y si él puede llegar a un proceso de transformación en su proceso de morir y en el irse de este plano físico, no va a ser un mérito nuestro, y si sale bien, que es el bien o que es mal, no va a ser porque nosotros hemos hecho, y si cada persona tiene su propia forma de morir, hemos de acompañar lo que se dé, dejando espacio a lo que se dé, porque lo que se dé es lo que ha de vivirse y eso no nos pertenece. Entonces siento que para mí la palabra resiliencia va unida al espacio de ser. Qué interesante lo que dices, Carolina, y qué real. Y es verdad como, bueno, me imagino que además en vuestro caso tiene que ser muy complicado
al final, como seres humanos sensibles que sois, porque si no fuerais sensibles no podríais hacer ese trabajo de esa forma, pero qué complicado como establecer también hacia vosotros esa, bueno, pues ese espacio para no involucraros tanto, ¿no? Porque, jolín, acompañar a tantas personas diariamente en ese proceso, entiendo que también tendréis que hacer como un ejercicio de autocuidado emocional hacia vosotros y no sé, yo creo, no sé si podría. Realmente lo admiro mucho porque creo que tiene que ser muy, muy complicado, pues eso, estar ahí y ser capaz de acompañar, pues como con esa neutralidad que tú comentas y sin involucrarte al estar en contacto con tanto sufrimiento. Yo creo que es al contrario. Yo creo que no, o sea, si no hay involucración, si no te empapas, o sea, quiero decir, o sea, te tienes que manchar, porque el sufrimiento te, o sea, estás en el barro. O sea, no es, o sea, es imposible. Aquí no hay nada que, no hay una neutralidad en el sentido, es algo mucho más sutil, es algo más profundo. Es como decir, todo esto o sea, es nuestra propia experiencia y obviamente tú no eres la misma persona, no eres el mismo profesional cuando saliste de la carrera a cuando estás ahora. Es que son tantos puntos tan importantes, es que es la importancia del cuidado, es que en la carrera los profesionales sanitarios, bueno, y ya en medicina es algo, por eso es tan importante los cuidados paliativos, ¿no? No, o sea, vamos con el arquetipo de salvadores, no nos enseñan a que la muerte no es un fracaso, es que forma parte de la vida. Pero como profesionales te tienes que, o sea, te empapas al final. Lo que pasa es que es muy importante la formación, es que es muy importante, es que es algo que no nos enseñan. Es que al igual que vamos al gimnasio a cuidarnos nuestro cuerpo físico, es muy importante que adquiramos un compromiso profundo con lo que somos en esencia y con lo que a cada persona necesita para conectar con su propio ser. Es que es fundamental la meditación, y llámese meditación a lo que cada uno considere, es tener tiempo de calidad y de compromiso con nosotros mismos para conectar con el silencio, con nuestros propios dolores, con lo que necesitamos para poder drenar, porque el sufrimiento llega, ¿cómo no te va a afectar? Es imposible, o sea, somos seres inertes, no, claro que te llega y claro que no sé cómo decirte, o sea, tú entras en una habitación y sin palabras tú sientes esa energía que hay, tú sientes el sufrimiento que se está viviendo en esa habitación, pero siento que el hecho de estar presente, de poner conciencia y foco en lo que estás viviendo, en conectar con lo que eres, incluso con tu propio sufrimiento, conectar y estar ahí, no huir, eso ya es tanto. Por eso también es tan importante, y lo que decía al principio, que el propio profesional es la mejor herramienta y el equipo de trabajo es fundamental, poder luego conversar lo que ha significado para ti, lo que quizá por las circunstancias personales esto está tocando en ti. Y no echar la vista a un lado, sino por qué me está moviendo tanto esto. Y esto es fundamental, que los profesionales sanitarios sepamos que hemos de cultivar nuestra propia espiritualidad. Por eso es de vital importancia que en nuestra práctica clínica la espiritualidad esté presente. No es que esté presente, es que somos seres espirituales. O sea, somos, nuestra naturaleza esencial es espiritual, no nos podemos disociar. Otra cosa es que tengamos el nivel de conciencia para poder hablar de ello, ¿no? Pero es fundamental. Somos personas y acompañamos personas en los momentos de mayor vulnerabilidad de sus vidas. Y esto es ya en sí mismo, somos unos afortunados, en sí mismo siento que el poder ser enfermera en equipos de atención en procesos de enfermedad avanzada o en procesos de sufrimiento es un regalo, ¿no? Es un regalo y creo que nuestra propia práctica clínica
es nuestra propia práctica espiritual. Y cada día ser consciente de esto es algo completamente increíble. Estamos en contacto. A mí siento que cuando me dicen, pues, ¿cómo puedes? O sea, ya no es cómo puedes o no cómo puedes, sino que sinceramente, como madre cuando he parido y como persona que ha acompañado, que ha estado presente, que he tenido el privilegio de poder estar presente en los momentos de final de vida de una persona, siento que estoy en contacto con los dos momentos de mayor verdad que puede tener un ser humano, porque todo lo que hay en el medio es ruido. Carolina, es que me quedo así escuchándote y me surgen pues tantas cosas que me gustaría hablar contigo sobre esto, pero ahora me gustaría como enfocarme en esta parte en la espiritualidad que comentas y que es verdad que, bueno, para mí es algo muy importante y que ha sido fundamental en mi evolución y en mi crecimiento como persona y sin duda ninguna en los momentos de mayor dolor y mayor sufrimiento en mi vida. Pero es verdad esto que tú comentabas, ¿no? Que al final la espiritualidad muchas veces es como que hay para personas que no están, que no les gusta tanto hablar de espiritualidad, quizá porque no lo entienden, pero realmente la espiritualidad que es y cómo se manifiesta en la vida de las personas, porque muchas veces son cosas como muy sencillas y que no nos damos cuenta que realmente esa es la dimensión espiritual de la vida y que lo estás haciendo. Y a lo mejor yo veo gente que dice, no, yo no soy espiritual, pero luego veo cómo se comportan y las cosas que hacen y digo, es que esto es la espiritualidad realmente. ¿Tú cómo la entiendes, la espiritualidad, o cómo la observas en tu trabajo y en tu vida diaria? La espiritualidad siento que es el core de lo que somos en esencia. Somos seres espirituales y todo lo demás brota de ahí. Es el núcleo de lo que somos. La espiritualidad es nuestro ser esencial, es aquello que yo yo he tenido la suerte y también la suerte y la pulsión de poderme formar. Entonces yo invito a todo profesional sanitario y a cualquier persona a profundizar sobre lo que hemos venido a hacer aquí, que es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotros personalmente, que tenemos un trabajo que nos conecta directamente con el sufrimiento, ¿cómo no vamos a profundizar con lo que somos en esencia, ¿no? Entonces, para mí, la formación y el poderme formar con profesionales, y aquí aprovecho, ¿no? Para hablar sobre el grupo de espiritualidad de la SECPAL, ¿no? De la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y todo lo que se está creando desde hace tantos años, que esto no es algo ajeno, esto es algo que está de siempre, desde la filosofía, siempre se ha hablado, la muerte, la vida, son temas que son los pilares de nuestro estar aquí en el mundo, ¿no? Entonces, grupos de profesionales tan importantes, ¿no? Como Enrique de Benito, Javier Barbero, Mónica Dones, Pilar Arranz, personas que han estado trabajando desde hace tantos años en el sufrimiento, y tantos profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el Foro Iberoamericano de la Salud, ¿no? Y desde la Fundación Humanizando la Sanidad se está cada vez impulsando la formación en espiritualidad clínica para profesionales. Entonces, esto quiero hablarlo porque es muy importante que cultivemos nuestra propia espiritualidad, que una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión, lo que son las creencias, las religiones son caminos, herramientas, nuestras prácticas son caminos para llegar a lo que somos, que es aconfesional, que es atemporal, que no responde a
a hombres, a mujeres, es lo que somos en esencia. Yo entiendo la espiritualidad como lo que nos une a cada ser humano, como lo que somos independientemente de este cuerpo físico, ¿no? Y en realidad es conectar con el amor, con la verdad, con lo que no muere, con lo que es atemporal, con lo que te cuesta hasta hablar, ¿no? Entonces, yo cuando empecé en enfermería siempre me he sentido súper atraída a este momento de final de vida, porque cuando estabas atendiendo a una persona que acababa de fallecer, que por supuesto ojalá pudiéramos dejar toda la intimidad posible para la familia en ese momento, porque realmente a veces tenemos que estar presentes, pero lo importante que es dejar espacio a esa familia para que viva ese momento, para acompañar a esa familia previamente, para que cuando llegue ese momento puedan vivirlo y puedan estar ahí, como ese regalo que es acompañar a tu ser querido en el último aliento, ¿no? Es tan importante, es tan sutil y tan importante lo que estamos hablando, Carmen. Es tan importante cómo hemos de preparar también a las familias para este proceso, para nosotros en este momento ojalá podamos estar fuera y que esta familia viva la mayor intimidad posible esto, ¿no? Entonces, cuando he tenido el regalo y la oportunidad de estar en los últimos momentos de las personas, cuando era más pequeña iba a decir, ¿no? Cuando decía, ¿qué es lo que Arturo, Manuel, Emilio, Dani, estaba ahí, estaba respirando, con la respiración que es lo que nos conecta, ¿no? Con la vida, y de repente la respiración se vuelve aliento, ya no hay de nuevo inspiración, el último aliento, y se crea el silencio y se crea un momento único que esa persona ha dejado de respirar y solo queda su cuerpo. Para mí la espiritualidad es qué hacía que esa persona fuera eso. ¿Dónde está en ese último aliento? ¿Dónde está todo lo que ha sido esa persona? Porque su cuerpo sigue estando, pero ya no está. Eso, para mí, es el espíritu. Para mí eso es lo que hace que un niño que vive en España y yo estoy en Estados Unidos me haga mover mi vida. Eso es espiritualidad. Es contemplar una puesta de sol y no saber explicar lo que sientes. Es compartir un momento de intimidad con una persona y sentir una unión increíble. Es el abrazo de tu madre. Es lo que sientes al recordar a tu hermano. Es lo que hace que escuche una canción y me mueva. Es lo que siento cuando veo un pájaro o un ser que se está destruyendo. Es lo que somos. Total, me emociona un poco escuchándote. Que está muy bien emocionarse con estas cosas. Y eso también es espiritualidad, yo creo. Total. Pero sí, totalmente. Yo lo que más... Para mí también es como esa... Bueno, la fe realmente, ¿no? Lo que siempre se ha llamado fe, que es confiar, el confiar en el que por mucho dolor que estés sintiendo, por muy difícil que esté siendo, confiar y no perder esa confianza y no perder esa esperanza, incluso aunque no sepas darle todavía un sentido a tanto dolor, ni entender por qué pues te está tocando pasar por eso o vivir por eso, pero pues conectar con esa confianza pues en la vida, ¿no? Sí, y es en los momentos de mayor dolor, de mayor vulnerabilidad. Perdón, que está aquí mi perrita. Ha visto no sé qué, algo súper importante. Perdonad. Y a ver, porque no entiendo. Bueno,
perdón, es en los momentos de mayor dolor, de mayor vacío, de mayor oscuridad, donde como con una punta de alfiler hay algo que tira de una forma muy sutil y que estamos sostenidos por algo mucho mayor que nosotros, que no sabemos el qué es, pero es algo que nos conecta con el descanso, aunque sea sutil. Y en los momentos de mayor dolor, ¿por qué será que donde sentimos ese remanso de paz es en el silencio, en la no palabra, en lo que conecta con la belleza, que hay verdad, en la naturaleza, donde el dolor es sostenido desde algo completamente fuera de la razón, ¿no? Porque el dolor supera, la culpa supera la razón. O sea, desde lo cognitivo no podemos sanar. Nuestro dolor es sostenido desde algo que no podemos explicar y cada persona lo vive a su forma y cada persona se encuentra sostenida desde un lugar que al final es común para todos, pero cada persona lo vive, lo interpreta, es capaz de sentirlo desde un lugar. Entonces siento que por eso es tan importante la creatividad, por eso es tan importante lo no cognitivo, lo que nos conecta con la parte más profunda nuestra, lo que nos conecta con la verdad, con la belleza. Y siento que las artes en general, la música, la escritura, el teatro, el movimiento corporal, supera nuestra razón, ¿no? Entonces, la creatividad nos conecta con la parte más sana del ser humano. La música llega a la parte más sana del ser humano. Ya podemos nuestro cuerpo físico estar completamente maniatado, dolorido, pero las artes llegan a ese lugar que nos conecta a todos, donde somos esencia, donde estamos sanos e independientemente de nuestro estado físico. Por eso el doctor Enrique Benito habla, ¿no? De que morimos sanos, podemos morir sanos, porque la sanación no va de curación. Como dentro de un dolor increíble podemos estar sintiendo gozo también. Y esto es muy importante en el duelo. Mónica Caballé, que invito a profundizar en todos sus libros porque es maravillosa, habla de la polaridad que podemos vivir en los procesos de duelo y de enfermedad. Puedo sentir un dolor intenso, pero a la vez poder sentir belleza al contemplar una puesta de sol. Y esto para la persona doliente o que está atravesando un duelo es muy complejo y es importante hablar de esto. Es importante porque parece que si no me duele, no le quiero. Y no es así. Pueden confluir sentimientos. Y es en esa polaridad donde se encuentra el misterio, donde cuando estamos enfrente del misterio y de algo realmente importante, hay polaridad. Porque no somos blancos, las cosas no son blancas o negras. No existe el dolor o el gozo infinito. Y es a través de nuestra humanidad, es a través de atravesar nuestra humanidad donde llegamos a oler lo divino, el misterio. Pero es a través de nuestro propio sufrimiento y es a través de nuestras propias experiencias. Y la sed conoce el agua. Porque en el mayor dolor podemos sentir ese gozo
o ese saber que no sabemos por qué, pero seguimos estando conectados con algo superior, con nuestro ser querido, porque es amor, es energía. ¿Y cómo sabemos cuando algo es bello? ¿Por qué sabemos que algo es bello? Porque si no lo tuviéramos dentro, ¿cómo lo reconoceríamos? Somos belleza, somos espíritu, somos gozo, porque si no tuviéramos eso dentro de nosotros, no sabríamos reconocerlo. Por eso digo que la sed conoce el agua, venimos de algo mucho mayor. Porque si no, ese conocimiento íntimo, profundo, dado que es independiente de nuestro nivel cultural, es independiente, eso lo tenemos todos, eso nos une a todos. Otra cosa es que tengamos el nivel de conciencia para poderlo expresar o para poderlo reconocer. Porque cada persona está en un momento de proceso de su vida y es vital que siga ahí. Insisto, no tenemos que rescatar a nadie ni tenemos que adelantar procesos, sino acompañar a cada persona con lo que está viviendo, porque es perfecto así. Has mencionado tantas cosas de las que me encantaría poder seguir hablando y hablando y hablando contigo, Carolina, pero voy a rescatar lo que has mencionado sobre el arte, porque es verdad que yo también, al menos desde mi visión, lo veo como una forma de espiritualidad y una forma de poder expresar lo inexpresable, ¿no? Que al final es, yo creo, para lo que nos sirve, sobre todo cuando no existe la palabra. Yo soy muy de palabra, de hecho, pues he escrito mi libro y tal, pero es verdad que todo lo que has comentado, la música, el movimiento, la pintura, todo incluso otros tipos de expresión, ¿no? La cocina, o sea, mil cosas son formas, desde mi punto de vista, de conectar con lo espiritual, con lo sensible y con el expresar y trascender muchas veces también, ¿no? A través de ello, pues, y dar sentido simbólicamente a lo que nos ha ocurrido y como experta que eres también en este tema, pues me gustaría un poco bueno, pues que nos expliques desde tu visión también cómo has podido ver y observar que el arte y lo artístico aporta, sobre todo en el final de vida. Uh-huh. Yo siento que realmente los que nos hacen expertos a las personas que acompañamos son las propias personas que son expertas en su dolor. Entonces, realmente nosotros siento que somos testigos vivos de su experiencia. Así que para mí los grandes maestros son las personas que están viviendo su proceso y las familias, amigos que acompañan. Son los realmente, siento los maestros. Así que dar las gracias a todos los maestros que me han acompañado en mi vida para poder estar en este momento aquí. Y no solamente a los maestros, sino a los profesionales anteriores que han tenido el coraje de poder hablar de lo que no se hablaba, de poder tener la valentía de poder expresar que a través del arte, que a través de la música, que a través de la escritura, que a través de la contemplación sanamos. Porque no somos seres separados, somos seres en profunda conexión con todo lo que nos rodea. Y realmente uno piensa, ¿no?, en la parte, por ejemplo, de arteterapia. Es que yo no sé pintar, es que yo no tengo ni idea, o sea, todos somos artistas. Somos artistas desde el momento que estamos creando nuestro propio cuadro de vida, ¿no? Desde el momento que nacemos del vientre de nuestra madre empiezan nuestras pinceladas. Empezamos a ser artistas de nuestra propia vida, a ser los protagonistas de nuestra vida, de ser... de hecho,
como profesionales sanitarios es rescatar a esa persona como artista de su propia vida, como el protagonista de su biografía de vida eres tú y la estás cerrando. Entonces, rescatar que esa vida ha tenido un sentido, que esa vida ha sido lo que ha sido, independientemente de lo que ha pasado, reconocer y ser testigos de que estamos delante de una vida que se cierra, de una vida que se cierra y que esa persona ha sido la protagonista y el artista de su propia vida. Entonces, las artes, en este caso la arteterapia, viaja hacia lo no cognitivo, hacia lo que no tiene sentido. Entonces, a través de una expresión, a través de un garabato, de algo que podemos hacer con la mano, de tierra, de arcilla, a través de una composición en la naturaleza, de coger unos palos, para cada persona, eso puede significar algo increíble. Entonces, es acompañar a través de lo simbólico. Estamos en una sociedad donde los rituales han dejado de ser importantes, donde es muy importante llegar a través de lo simbólico, porque el dolor a veces no, el dolor en procesos de muerte, de enfermedad, de duelo, es tan arrollador que anula lo cognitivo, que esa persona está anestesiada. Y quizás la única forma de conectar con ella es a través de ese hilo, que solamente puede llegar a través de lo simbólico. Y cada persona encuentra eso, ¿no? Hay personas que conectan más con la música, porque la música llega donde no llega nadie, ni nada. Y es tener el espacio, el tiempo y la voluntad de sentarnos al lado de otro ser humano y dejar que su naturaleza esencial se exprese. Fuera de juicio de lo que es escribir bien, con comas, con acentos, con puntos, de lo que es pintar con unos cánones, fuera todo eso. Es que no va de eso, va de otra cosa, va de lo que tenemos a una persona que está delante de muchas revistas y el por qué me da por recortar esto, qué es lo que me llama para crear este collage. Y para eso necesitamos espacio y para eso necesitamos tiempo. Otra vez el espacio, crear el espacio seguro con el vínculo necesario para que esa persona se sienta segura y reconocida, sin juicio, donde no hay un fin, donde no te quiero salvar de nada. Carol, muchísimas gracias por todo esto tan bonito y que me encantaría poder seguir hablando durante horas y horas contigo porque realmente has tocado tantos temas que yo creo que son tan esenciales, tan importantes y de los que además yo creo que hay que hablar mucho más Mucho. abiertamente de ellos. Que directamente te voy a invitar a que en el futuro hagamos otra conversación más y otro podcast, centrándonos quizás en otros temas, porque ahora ya, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo desafortunadamente y agradecerte también pues que hayas querido participar y compartir pues tu experiencia y todo lo que sabes con nosotros y, y ya está. Muchísimas gracias, Carmen. Dar las gracias por este espacio donde permitimos ser, que nazca lo que tenga que nacer y que se cree lo que se tenga que crear, ¿no? Porque es maravilloso así. Yo dar las gracias insisto otra vez, a los pacientes, familias que me han dado la oportunidad de poder estar a su lado, a los profesionales de los que he podido aprender y de los que sigo aprendiendo, de hospitales como La Paz, como el Niño Jesús, como el Ivo, donde estoy ahora, de
cada persona, cada profesional que cada día intenta dar lo mejor de sí, que somos humanos, que nos equivocamos, que es en nuestra experiencia donde vamos aprendiendo y es a través de nuestra vulnerabilidad donde vamos creciendo. Y dar las gracias a los profesionales que están cada día dando lo mejor de sí y intentando ser. Y siento que esto es fundamental y vital, la importancia del profesional como herramienta de trabajo, del equipo, de que se creen espacios y para poder ser, para que los profesionales podamos drenar y que la formación es fundamental, que necesitamos formarnos y necesitamos saber dónde están nuestros propios dolores para poder acompañar a otros. Pues Carol, muchísimas gracias por haber Gracias. participado y por esta maravillosa conversación y esperamos vernos pronto de nuevo. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego.